Para arrancarnos con el contenido de esta noche, pues hay tres cosas, hay tres elementos que tenemos que saber antes de empezar a hablar de los asientos contables, porque son el origen, de aquí nace todo, de aquí parte absolutamente todo. Así que hay tres cosas importantes que tenemos que recordar antes de empezar. La primera, primerísima de todas, ¿qué es la contabilidad? Y ojo, a lo largo de esta semana en nuestras redes sociales, por ahí les invito a que si aún no nos siguen a través de nuestros perfiles en Instagram, en TikTok, obviamente aquí en YouTube también, en la sección de shorts de YouTube, hemos estado compartiendo contenido relacionado al entendimiento justo de qué es la contabilidad, cómo entenderla y al final del día, todos nosotros, cualquiera de forma individual, puede tener una visión de qué es la contabilidad. Habrá quienes digan que la contabilidad lo que nos permite hacer es registrar las operaciones de la empresa y tiene razón. Habrá quien nos diga que la contabilidad es la rama de la economía aplicada y tiene razón. Habrá quien nos diga también que la contabilidad es llevar un registro cronológico o poder archivar de manera sistemática la información de los negocios y tiene razón. Todo eso puede llegar a ser la contabilidad. Es el control, es también la administración numérico-financiera de las empresas. Todo eso es la contabilidad y todos esos conceptos al final del día son válidos porque representan y reflejan nuestra profesión. Sin embargo, ojo, solo existe un concepto oficial. Lo mismo la visión individual que podamos tener cada uno de nosotros, como también la visión o la definición que aporten distintos autores en los diferentes libros y la bibliografía contable, todas son válidas y todas son valiosas, porque al final es la percepción de cada uno. Pero, ojo, hay un único concepto oficial de contabilidad y ese no se lo inventó Alfredo Cobos, ni mucho menos. Está establecido en la NIF A1, la norma de información financiera A1. Para quienes no están muy familiarizados con el término NIF o con normas de información financiera, sobre todo quienes tenemos unos poquitos más de años, quienes son más jovencillos, seguro pues les tocó estudiarlo o por lo menos escucharlo en la universidad. Para quienes ya somos un poquito más añosos, pues nos tocó aprender la contabilidad por primera vez. En mi caso así fue cuando yo estudiaba en la preparatoria. Todavía trabajé con principios de contabilidad generalmente aceptados, quienes son que tienen más de que yo tengo 32 años, así que quienes tienen de 32 para arriba, seguro también les tocó trabajar con principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y qué eran esos? Pues eran un conjunto de normas, de reglas emitidas por el IMCP, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que definían las políticas contables. Cuándo cargar, cuándo abonar, por qué cargar, por qué abonar. Sin embargo, pues eran eso, normas mexicanas, estaban hechas en México para empresas mexicanas, por contadores mexicanos, se aplicaban en México y solo se entendían en México. Obviamente tenían ciertas bases, ¿no? Que coincidían con las normas internacionales, pero no se parecían en todo. Y había divergencia, había cosas que en el mundo se manejaban de cierta forma y que en México se manejaban diferente, por costumbre, por tradición, por obviamente que lo establecían los principios, pero que ya con la globalización y con los negocios multinacionales empezó a dejar de ser competitivo. Entonces, ¿qué hizo el IMCP, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos? Dijo, a ver, tenemos una bronca, tenemos un problema. Las normas mexicanas se han ido quedando, pues, no obsoletas, porque nunca llegaron a ser obsoletas, pero sí encapsuladas en el tiempo. Sí, se habían llegado a quedar encapsuladas en el tiempo. Y obviamente el mundo iba a otro ritmo. Entonces dicen, aquí tenemos nosotros que corregir y se crea el CINIF, que es el Consejo Mexicano de Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. El CINIF es un cuerpo colegiado, es un organismo que está integrado, sí, por el IMCP, pero también por otros organismos, por representantes de las dependencias de gobierno, y es un grupo de estudio, obviamente de colegas como nosotros que se dedican a estudiar la normatividad contable, y en 2006, que ya para estas fechas nos suena a mucho tiempo, pero realmente si lo analizamos, pues es hace poco realmente, en 2006 inicia el proceso de convergencia, que implicó que esos principios de contabilidad generalmente aceptados con los que trabajábamos hasta antes de esa fecha, se homologaran, se tropicalizaran, se adaptaran a las normas internacionales, que fueran convergentes, que aunque tengamos regulación nacional, que las NIF al final del día son normas de información financiera y son mexicanas, estas sean perfectamente congruentes con la normatividad internacional. Esos son las NIF. Para quienes no les tocó estudiar todavía con las NIF o que a lo mejor fue un proceso de estudio, digamos, un poco superficial, esos son las normas para que lo conozcan en esos términos. Entonces, en 2006 arranca el proceso de convergencia, concluye en 2012, 6 años después, fueron 6 años
los que se llevó el CINIF en poder homologar toda la normatividad mexicana con la normatividad internacional. Y ahí, pues se fueron puntualizando muchas cosas. Una de esas cosas que se puntualiza es el concepto de contabilidad, que vuelvo a decirles, puede haber una diversidad de conceptos, pero son conceptos o percepciones individuales. El único concepto oficial de contabilidad es este que estamos viendo nosotros aquí y que está establecido en la NIF A1. ¿Qué dice? Y lo vamos a leer primero así, tal cual, textual, y ahorita se los explico en español, ¿sale? Nos dice que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Punto y seguido. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Estas líneas son el concepto oficial de contabilidad. Y si lo leemos así, a la distancia, si lo vemos así nada más de lejecitos, pues a lo mejor pudiera no tener tanto sentido, ¿no? Nos pudiera resultar como muy ajeno, como muy sofisticado, como muy técnico, y no lo es tanto. Vamos a entenderlo paso a paso. La contabilidad nos dice, arrancando, señala que es una técnica. Entonces, se acordarán ustedes, seguro que en sus clases de la universidad, de las primeras cosas que les mandaron sus maestros a investigar, y en mi caso también fue así, es la diferencia que pudiera haber si, para poder definir si la contabilidad era una ciencia, una técnica o un arte. Seguro se acuerdan porque ese era un clásico. Era un clásico porque venía, o viene de hecho todavía, en la mayoría de los libros de bibliografía contable. Entonces, ahí arrancaba la cosa, ahí arrancábamos el estudio y bueno, estaba esa supuesta, digamos, polémica, ¿no? Y había autores que decían que sí, que eran las tres cosas, había autores que decían que solo es una, pues miren, nos dejamos de broncas, nos dejamos de percepciones y nos limitamos al concepto oficial. Las normas de información financiera establecen que la contabilidad es una técnica, por lo tanto, ni es una ciencia, mucho menos un arte. Un arte tendría que comunicar una emoción, ¿no? Conmover, transmitir un sentimiento. La contabilidad es todo menos eso. Aquí nosotros vamos recio, vamos al número, somos contundentes, somos pragmáticos, entendemos las cosas a la luz de los valores numéricos, le damos sentido y también una dirección a esos números, pero pues, al final del día ni nos emociona. Bueno, sí, cuando nos cuadra el balance sí nos emocionamos todos, pero que vamos, que no es ese el objetivo final, ¿no? De la contabilidad no es conmover absolutamente a nadie, es tener información útil para con base en ella de forma pragmática tomar decisiones. Entonces, eso por un lado. Que llegue a ser una ciencia, no, no es una ciencia y por una razón muy sencilla. Para que exista ciencia, tiene que aplicarse el método científico. Y la contabilidad no necesita aplicar el método científico, ni requiere una observación profunda, ni requiere muchas cosas. Es una técnica. ¿Qué implica esto? Que bueno, es un conjunto de pasos que seguidos de manera organizada, ¿no? Que seguidos en orden, de forma cronológica, va a permitirnos llegar a un resultado final. Tiene elementos de entrada, que es la información, lo que sucede en la empresa. Tiene un procesamiento a partir de los paso a paso que nos plantean las normas de información financiera, que nos dicen qué ir haciendo en cada una de esas etapas, y el procesamiento general son esos 6 pasos de los que vamos a hablar el día de hoy, o el procedimiento completo, el proceso de la contabilidad, son esos 6 pasos de los que hablaremos el día de hoy, que dan un resultado final. Ese resultado final son los estados financieros de las empresas, que ahí entonces llegan los dueños de negocio o dueñas de negocio para analizarlos y en función de ellos tomar decisiones para sus respectivas empresas. Entonces, obviamente aquí estamos hablando de entidad o del concepto de entidad, entendiendo únicamente a la entidad como una empresa, pero debemos saber que las entidades, sí, por supuesto, incluyen a las empresas, pero no son solo las empresas, ¿no? Es decir, no únicamente aquellas que persiguen un fin lucrativo, sino que también incluye organizaciones no lucrativas, incluye dependencias gubernamentales y una serie distinta de entidades. Desde el enfoque en el que nosotros vamos a trabajar y que será la ruta que guíe nuestros trabajos de esta noche, pues evidentemente es pensar en la empresa, entidades con propósitos lucrativos. De eso se trata esta noche y aunque obviamente la contabilidad tiene distintas ramificaciones para cada una de esas otras entidades, nosotros nos vamos a enfocar en entidades lucrativas, en empresas, tanto personas físicas como personas morales, pero que en todo sentido son negocios que lo que buscan generar es ganancias, ¿sale? Generar utilidades. Entonces, ¿para qué se utiliza esta técnica? Para registrar las operaciones, es decir, lo que sucede en la empresa y que la afecta económicamente. Cuando hablamos de la expresión afecta económicamente, rapidísimo se nos viene a la mente que la afectación es algo negativo, pero no, la afectación no es algo negativo.
La afectación es simplemente que estaban las cosas de una forma y ahora están de otra. Puede afectarlo positiva o negativamente, pero lo cierto es que modifica la realidad. Eso es a lo que se refiere la afectación económica de una entidad, de una empresa, en el caso que nos ocupa, y que con base en esa metodología o en esa técnica, nosotros vamos a generar de forma sistemática y estructurada información financiera. ¿Qué es esto de la información financiera? Ahorita lo vamos a definir, pero también nos lo dicen las NIF, y son el conjunto de datos que le van a ayudar al dueño o a la dueña de ese negocio a saber si su empresa va bien, va mal, si tiene que invertir más, si tiene que retirar su dinero, si puede seguir confiando en el desarrollo de su negocio, si tiene que hacer ajustes. Al final, lo que se busca es poder tomar decisiones con base en esos datos. Ahora, el concepto, yo les hice énfasis hace ratito, en que tiene un punto y seguido, porque no acaba en la primera parte, sino que se complementa. Si bien es cierto que la contabilidad registra operaciones que afectan económicamente a la entidad, tenemos que saber cuáles son esas operaciones. Y el mismo concepto se complementa, tiene una segunda parte que nos dice que las operaciones que afectan económicamente a la entidad incluyen transacciones, que son cuando tenemos nosotros como empresa un intercambio con terceros, ya sean proveedores o clientes, pero que tenemos una compra, una venta que implica relacionarnos con terceros. Esas son las transacciones y se registran en contabilidad. También registramos transformaciones internas, que esto es cuando la empresa mueve sus recursos dentro de su propio negocio de un lugar a otro. Ejemplo clarísimo, cuando tenemos dinero en efectivo en la caja chica de las ventas del día o de la semana y vamos y lo depositamos en el banco, al final el dinero sigue siendo nuestro, pero tiene una transformación interna porque pasa de estar en efectivo, en billetes y monedas en la caja, obviamente expuesto a todos los riesgos que esto puede representar, y después de esto se convierte en dinero depositado en el banco. Sigue siendo nuestro, pero cambió. Estaba en un lado, ahora está en otro, y la contabilidad también reconoce y refleja esas transacciones. Y finalmente los otros eventos, que son estas situaciones que la empresa no puede decidir, que la empresa no puede controlar, que no siempre se dan, pero que estamos expuestos a que pudiera pasar y que de alguna forma manipulan o transforman o generan una diferencia en la situación de la empresa. Por ejemplo, si pensamos en un fenómeno natural, ¿no? Si pensamos en un fenómeno natural que de pronto llega a la ciudad, puede ser un huracán, dependiendo de donde vivamos, un sismo, y pues causa daños, causa pérdidas en el negocio. De repente, un ala de la bodega se daña, se rompen algunas ventanas o se abre un poco el techo y se mojan los productos que se echaban a perder porque eran productos electrónicos, pues eso es una pérdida. Y no la decidió la empresa, no involucró a ningún tercero, o sea, no tuvo nada que ver a alguien, otro negocio no tuvo que ver con esto, ni cliente ni proveedor. Tampoco es una transformación interna porque la empresa no lo decidió, la empresa no decidió mojar esos artículos electrónicos para que se echaran a perder, pero al final del día pasó y hubo una afectación. ¿Por qué? Porque es un evento que la empresa no puede controlar, derivado, por ejemplo, de un tema de la naturaleza que afectó económicamente a la entidad, y también ese tipo de situaciones son sujetas de registro contable. Entonces, este es el panorama general de la contabilidad. Obviamente, el cómo hacer esos registros es lo que nos ocupará la noche de hoy. Ahora, hablábamos hace un momento del concepto de información financiera, ¿no? Decíamos que la información financiera, pues son esos números, esos datos que le dicen al negocio si las cosas van bien o no, que le dice al negocio si la operación está jalando o no está jalando, y la NIF también, la NIF A1, la define en los siguientes términos, al señalar que la información financiera que emana de la contabilidad, es decir, al final del día, el objetivo principal de la contabilidad es producir esta información financiera, pues debe ser cuantitativa, es decir, números, pero que son números expresados en unidades monetarias, es decir, números que representan dinero. Siempre de repente cuando decimos que vamos a estudiar contaduría, cuando somos muy jovencillos y nos preguntan a qué nos vamos a dedicar y decimos que vamos a estudiar contaduría, pues siempre nos logramos encontrar ciertos comentarios que nos dicen, ah, a ti te encanta el dinero, te encantan los números, te encantan las matemáticas. Pues el dinero puede que nos guste mucho, nada más que el dinero que registramos, salvo el que cobramos nosotros, pues la mayoría del dinero que registramos no es nuestro, es de nuestros clientes, ¿no? Eso por un lado. Ahora, las matemáticas, pues mira, te diré, porque como contadores, con que sepamos sumar, restar, dividir y multiplicar, con eso es más que suficiente, y eso simplemente es un pedacito de las matemáticas, la aritmética básica. De ahí para allá, agárrate con álgebra y tantas otras cosas más, mucho más complejas que nosotros ni las olemos, por fortuna. Sin embargo, pues lo que sí hacemos es trabajar con números que representan dinero y que además son descriptivos, es decir, describen, como lo implica esta expresión,
la situación o desempeño financiero de la entidad, de la empresa. Nos dicen cómo está, qué tiene, qué no tiene, qué le falta, cómo operó, qué ganó, qué perdió, qué logró y qué cosas están todavía por hacerse dentro de ese negocio. Eso nos dicen los números que genera la contabilidad y obviamente con base en esos datos, pues su principal objetivo o su característica esencial es la de ser útil al usuario para poder tomar con base en esa información decisiones que hagan crecer a su negocio. Obviamente la manifestación fundamental de esa información financiera son los estados financieros. Para eso hacemos contabilidad, para llegar a emitir estados financieros. Ese es el ciclo completo, desde que sucede una operación hasta que se convierte en estados financieros. Y de esos son los 6 pasos de los que vamos a hablar. Desde el primer momento hasta el último, entendiendo como el primer momento aquel en el que sucede la operación, en el que pasa la compra, que pasa la venta y que implica obviamente el registro, cerrando con la emisión y firma de los estados financieros. Ese es el ciclo completo de esto, el sistema de información contable, que el sistema de información contable está todavía al día de hoy durante este ejercicio 2022 regulado en la NIF A2. Para 2023 habrá un ajuste en la nomenclatura de las normas y pasará a estar dentro del capítulo 2 de la NIF A1. Todavía este año está dentro de la NIF A2, que se denomina postulados básicos. Esa norma de los postulados básicos, hagan ustedes de cuenta que son como los mandamientos, y ahorita que estamos justo en temporada espiritual, pues como los mandamientos, así nada más que en lugar de ser los mandamientos para la conducta humana, ¿no? Para cómo nos desempeñamos en nuestra vida espiritual o en nuestra conducta en sociedad, los postulados básicos es cómo tendríamos nosotros que aplicar la contabilidad dentro de las empresas. Son este conjunto de características que nos indican cómo se va a proceder o qué decisiones va a tomar. Aquí ya no el empresario, sino el contador o la contadora cuando registra las operaciones que sucedieron en la empresa. Esos son los postulados básicos. Y lo que hacen los postulados básicos es regular el sistema de información contable, que no hay que confundirnos la expresión sistema de información contable con la expresión software de contabilidad. Son dos cosas muy diferentes. El sistema de información contable es el todo. El software es una parte de ese todo, pero no lo es todo en su conjunto. ¿Por qué? Porque el sistema abarca desde la identificación de las operaciones, y ahorita vamos a desglosar cada uno, porque aquí es donde están los 6 pasos de los que yo les hablaba y con los que los invité esta noche a trabajar en torno a la contabilidad. El primero de los pasos es la identificación, luego el análisis, luego la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento final. Esos son los 6 pasos que implican el registro de las operaciones. Pero esta parte, el software contable, únicamente encaja en el punto de captación. Hasta ahí y un poquito en el de procesamiento, pero antes es la chamba del contador y la contadora, como después también es la chamba del contador y de la contadora. Los programas informáticos, como cualquier otro programa informático, dependiendo lo que nosotros le incorporemos de información, será lo que nos va a producir. Si al software le metemos información de calidad, nos va a arrojar información de calidad o datos de calidad. Si nosotros le metemos como base información basura, el resultado final del software, aún siendo un muy buen programa, también será basura. Por lo que, lógicamente, en este contexto, la labor del contador y de la contadora se vuelve fundamental. Entonces, con base en este sistema de información contable que implica estos 6 pasos de los que hemos hablado, los contadores y las contadoras llevamos a cabo el reconocimiento de todas estas transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Nuestra chamba, nuestra labor es llevar esta historia, así como, por ejemplo, se lleva la cronología de qué es lo que pasó en una ciudad o qué pasó para un evento particular y demás a nivel histórico, pues lo mismo hacemos nosotros por cada una de las empresas. Llevamos su historia, pero no una historia únicamente para tenerla archivada, sino que una historia viva, una historia que refleja lo que está pasando y que también en base a su correcta determinación nos puede determinar el futuro del negocio. Entonces, es sí, claro, un registro histórico, pero un registro histórico que es útil para que en el presente se tomen decisiones y se pueda transformar el futuro de la empresa. Eso es la contabilidad y ese debe ser el compromiso de contadores y contadoras. Entonces, tenemos estos 6 pasos que son justamente de los que vamos a platicar el día de hoy. El primero es el de identificación, pero antes de seguir avanzando, yo los quiero invitar a que en este momento en el chat me platiquen qué los hizo estudiar contabilidad y si después de haber concluido la universidad, para quienes ya terminaron de estudiar, eso que ustedes creían que iban a hacer es exactamente
lo que al final terminaron haciendo, no por las oportunidades o no que hayan tenido, sino porque, por ejemplo, ahí les va. Cuando yo empecé a estudiar contabilidad, lo hice porque me di cuenta que se me facilitaba, me gustaba y que podía yo ejercer de forma independiente. La historia es larga, pero la podemos resumir en esto. Sin embargo, cuando yo arranco mi ejercicio, mi formación académica y arranco todo ese proceso, la expectativa que yo tenía de la contabilidad, como yo ya había estudiado contabilidad un poco antes, en mi etapa como estudiante de preparatoria, pues ya era bastante clara. Cuando yo llego a la universidad, yo ya sabía para qué utilizaban la contabilidad de las empresas. Entonces, yo entro con ese enfoque de entender que la información que procesamos y que generamos en los departamentos contables o los despachos contables tiene un objetivo principal que es servirle a la empresa para tomar decisiones. Y al final del día, en la realidad o cuando llegamos a la práctica, esto a veces pasa y a veces no. ¿De qué depende que pase? De dos factores, empresa y contadores. Si nosotros como contadores nos comprometemos con la información financiera y le explicamos y le enseñamos y le ayudamos a la empresa a entenderla, al empresario, a los emprendedores, a conocerla, por supuesto que ellos van a poder avanzar hacia una correcta toma de decisiones. Y por fortuna, conforme han ido avanzando los años, hay una rama de los empresarios, empresarias y emprendedores que cada vez son mucho más conscientes y también tiene mucho que ver con la presión que ejercen las autoridades fiscales respecto al cumplimiento de las leyes fiscales que obviamente se vinculan con la contabilidad y esto hace que se vuelva todavía un proceso mucho más respetado, pero que también en el camino, cada vez lo vamos viendo menos, pero que pasó. En el camino, pues a veces esa información que se generaba o que se genera, pues como no coincidía con la realidad, porque no faltaba la empresa que metía gastos que no eran deducibles o que inventaba cosas, o que las operaciones pues no reflejaban realmente lo que sucedía en la empresa, sino que por ahí no faltaba el mañoso que compraba facturas, que metía las vacaciones del jefe o de la jefa o cosas por el estilo, pues sí, se generaba la contabilidad, se hacían los asientos contables, se emitía todo muy bonito, pero pues se decían mentiras, porque si al final del día la contabilidad está reconociendo facturas falsas, operaciones que no sucedieron, operaciones que no tienen efecto financiero dentro de la empresa y demás, pues por muy bonitos que estén tus estados financieros, no van a decir nada, no van a tener ningún sentido. Entonces, por fortuna esto ha ido cambiando ya y tuvo un golpe rudísimo a partir de 2020 para acá, porque uno de los principales cánceres a los que se enfrentó la contabilidad en los últimos años era el de tener facturas que las empresas compraban para supuestamente tener mejores deducciones o mayores deducciones y no eran operaciones reales, sino que hubo toda una mafia enorme de vendedores de facturas y que la autoridad luchó durante mucho tiempo para poder reducir este tipo de prácticas, pero no fue sino hasta 2020 con una regulación que en su momento parecía excesiva, pero que ha resultado muy efectiva y el hecho de poder inclusive tipificar con cárcel como un delito que atenta contra la seguridad nacional la compraventa de facturas falsas se ha reducido, pero miren, considerablemente, por fortuna. Antes, no sé si les pasó, pero veíamos en las redes sociales con constante frecuencia, veíamos que había gente anunciando, te vendo facturas, o que te llegaban correos electrónicos que buscaban ofrecerte una alianza, o que a los despachos nos llegaban correos donde te decían, queremos hacer una alianza contigo, tenemos una red de empresas que facturan todos los servicios habidos y por haber, y si tú colocas nuestras facturas con tus clientes, te llevas una comisión. ¿Cuánto no vimos de todo eso? A la mayoría de nosotros, por lo menos escuchamos que pasaba, nos llegó algún correo de esa naturaleza, algún cliente te dijo que el primo de un amigo vendía facturas y que si las podíamos meter, cosas por el estilo pasaban. Y con esta modificación en 2020, en la que todo el mundo dijo, a ver, si seguimos por esa ruta, vamos a terminar en el tambo. Dijeron muchos, no todos, porque sigue habiendo todavía grupos cada vez menores, pero muchos de los que habían hecho de esa práctica una constante dijeron, no, ya no le vamos a seguir. Y eso ha sido una bocanada de aire fresco para la contabilidad. Eso ha sido algo que ha traído una nueva etapa de la contabilidad que no la planeó la autoridad. El gobierno no planeó decir, vamos a reforzar nuestras políticas en contra de las facturas falsas para que la contabilidad se vuelva más real y más importante en las empresas. Pues no, tiene la intención, obviamente, de evitar que las empresas o que los empresarios reduzcan sus bases de impuestos y obviamente evadan sus contribuciones, pero de paso a la contabilidad nos vino muy bien, porque entonces, como las empresas se dieron cuenta que reflejar información que no correspondía con la realidad en sus números contables podía ser inclusive tipificado como un delito grave, implicar cárcel y demás, las cosas de 2020 para acá y hoy que estamos en pleno 2022, podemos empezar a decir que ya es una realidad, pues se han mejorado muchísimo. Ha venido esta bocanada, les decía yo,
de aire fresco para el trabajo de los contadores y las contadoras en materia financiera, porque entonces estamos reflejando operaciones reales que sucedieron en las empresas por el temor de que la autoridad pueda perseguir a estos contribuyentes que tienen la mala práctica de comprar facturas e incorporarlas a sus registros. Por fortuna, para la contabilidad ha sido una gran oportunidad de reposicionarnos, de poder explicarle a los clientes lo que representa y tener números que realmente tengan sentido, números que realmente le aporten herramientas para crecer, números que reflejen la situación de sus negocios. Entonces, a eso me refiero yo con que me platiquen por qué decidieron estudiar contabilidad y si esa visión que tenían al principio, hoy por hoy en la práctica, la están aplicando o por lo menos creen que tienen la posibilidad de, si no lo habían hecho antes, aplicarlo ahora. Entonces les invito a que me lo cuenten. Por ejemplo, nos acaba de platicar por aquí Eduardo. Desde la prepa me gustó la materia cuando eran normas generalmente aceptadas. Claro, los principios, es que seguramente somos contemporáneos, mi querido Eduardo. Yo también por ahí me tocó. Actualmente me gusta mucho el área fiscal, nos dice. Llegaron más amigos que no habíamos saludado. Muroco, que nos dice buenas noches desde Ciudad de México. También por aquí Héctor Cacique de Oaxaca. Bienvenido, Héctor. Rocío Mif desde Torreón. Bienvenida, Rocío. Y así como Eduardo, platíquenme, ¿qué los llevó a ustedes a estudiar contabilidad? Y si eso que eventualmente era la motivación, hoy por hoy forma parte de la realidad. Ojo, si no, todavía no forma parte de la realidad, estamos en la ruta y lo podemos conseguir, de eso se trata. Y también un objetivo de esta transmisión es invitarles a hacer esa reflexión juntos. Gracias, que ya somos 43 conectados en este momento. Que bueno, miren, yo pensé que ya ahorita 44 para hacer 45, mire, sigue subiendo. Qué bueno, que en este momento conectados en forma simultánea a través de YouTube y también de nuestros perfiles en Facebook. Yo pensé que íbamos a hacer más poquitos, porque dije, no, pues seguro ya mucha gente anda en plena vacación. Qué bueno que se hayan dado una cita esta noche, que estemos por aquí enlazados. Así que nos saluda también por acá Elizabeth desde Ensenada, Baja California. Bienvenida, Elizabeth. Cuéntanos, ¿qué hizo que estudiaras contabilidad? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Y si esa expectativa que tú tenías se cumple en la realidad y si no se cumple, ¿qué podríamos hacer para que esto suceda? Porque miren, muchas veces, y cuando no tanto en cursos de contabilidad básica, ¿no? Ahorita estamos hablando de la parte básica, sino lo hacemos normalmente más en cursos un poquito más avanzados. Por ejemplo, cuando vemos contabilidad electrónica o cuando vemos normas de información financiera, siempre me gusta preguntarle a los participantes ¿qué importancia le dan sus clientes a la contabilidad, a las NIF, obviamente las operaciones en materia de contabilidad electrónica y demás? La mayoría al principio del curso suele comentar que pues sus clientes no le dan importancia a la contabilidad. Conforme el curso avanza, vamos transformando esa visión y nos empezamos a dar cuenta que a veces, ojo, no estoy diciendo que nosotros seamos los culpables, pero que a veces sí, hay una gran responsabilidad del equipo contable porque es más cómodo que el cliente no sepa, es más cómodo que el cliente no pregunte, es más cómodo que el cliente no entienda porque obviamente un cliente informado exige, un cliente que sabe qué es lo que la empresa tiene que cuidar, que entiende la importancia de las normas, va a exigir. Entonces, obviamente es más cómodo que no te exijan, pero a la larga, cuando empezamos a ver las responsabilidades que esto puede representar, llegamos a conclusiones bastante valiosas en el sentido que debe ser siempre un trabajo colaborativo, siempre tiene que ser una cuestión en la que empresa y contadores vayamos en la misma ruta y hagamos equipo para que funcione el proceso contable y que la información y poderlo hacer de manera correcta sea una responsabilidad compartida. Nos dice Verónica, yo estudié contabilidad para llevar los registros de mi negocio, terminé hace 4 años, han sido años difíciles para aprender y enfrentarme a muchas cosas, razón por la cual me he estado capacitando y descubrí que me encanta la contabilidad. Eso es fantástico. Fíjense que la situación que nos comparte Verónica es bastante común. Yo tengo una maestra mía muy querida, Angelita Rodríguez, que por ahí seguramente, bueno, no sé si está en este momento viendo nuestra transmisión, pero nos sigue constantemente en nuestras redes sociales y yo la quiero muchísimo. Y ella nos contaba una cosa muy parecida, fue de mis primeras maestras en la facultad, y ella nos decía, yo llegué a la contabilidad y no me gustaba. Y justo como le pasó a Verónica, cuando la empecé a hacer, la empecé a entender, la empecé a aplicar, descubrí que me encanta y justo a muchos les ha sucedido de esa forma. Nos dice Marvel, yo estudié administración, pero me gustaría estudiar la carrera de contabilidad. No sé qué tan complicada es. No es complicada. Todas las carreras, evidentemente, Marvel, tienen un grado de dificultad, pero con un compromiso, obviamente, muy particular de tu parte y muy enfocado en tus objetivos, vas a lograr estudiarla sin problema. Entonces, ya que tenemos en cuenta el por qué nos animamos a estudiar contabilidad, pues si nos animamos a esto y hoy por hoy lo estamos ejerciendo, cada asiento contable que hagamos, cada registro contable que hagamos, cada cargo y cada bono, tiene que seguir estos 6 pasos que vamos a ver a continuación. No son 6 pasos que se haya inventado Alfredo Cobos hoy en la noche, de ninguna manera. Estos 6 pasos son justo lo que acabamos de ver
los elementos que componen la definición del sistema de información contable. Miren, identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento establecidos en la NIF A2, hoy todavía NIF A2, en el próximo año 2023 será capítulo 2 de la NIF A1 porque están sufriendo no sufriendo, digo, viviendo una actualización normal. Las normas, les cuento que, por ejemplo, hasta este ejercicio 2022, las NIF de la serie se dividen en series. Tenemos la serie A, la B, la C, la D y la E. La primera serie, la A, es el marco conceptual y tiene 8 normas distintas, la A1, A2, A3, A4, A5, A6, hasta la A8. Y cada una tiene cosas diferentes. Por ejemplo, la A1 se llama estructura de las normas de información financiera, es la que nos dice el concepto de contabilidad, el concepto de información financiera y demás. Es la base, la primerita. Además, en esta nos explican qué son las NIF, cómo se estructuran y todo lo demás. Ya después vamos avanzando. La NIF A2 es justo la que define al sistema de información contable y establece los postulados básicos. Nos dice los pasos que tenemos que seguir para registrar las operaciones, que son los que integran el sistema de información contable, y las reglas dentro de las cuales nos tenemos que apegar para hacer esos registros, y así siguen avanzando. Entonces van avanzando las normas y van teniendo otras características y van teniendo otros elementos. Hay normas que te dicen cuáles son las características dentro de la serie A, que te dicen cuáles son las características de los estados financieros, que te dicen los elementos básicos, nos hablan de presentación y revelación, de evaluación y también las normas de supletoriedad. Todas estas son 8 normas diferentes. Hagan de cuenta que son 8 capítulos dentro de un gran librote que también se divide, digamos, por segmentos. No tengo las NIF a la mano en este momento, pues están allá enfrente, me tendría yo que parar para enseñárselas, pero vamos, que se divide en esta serie. Entonces, en estas 5 series, de la A a la E. Entonces, la serie A para 2023 está teniendo una transformación profunda. Ya se publicó desde este año 2022 la nueva versión de las normas de información financiera, sin embargo, todavía no entra en vigor, entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2023. Los cambios realmente no son tan profundos, pero sí cambia la estructura del primer capítulo, que es el marco conceptual. Entonces, a partir de 2023, lo que antes se dividía en distintas normas, ahora solamente es una. La norma de información financiera de la serie A solamente es una, la A1, y lo que antes eran la NIF A2, A3, A4 y así, ahora son capítulos dentro de la NIF A1. Esa es la diferencia fundamental. No hay una variación profunda, pero sí que deben saber ustedes que todavía al día de hoy, que es 13 de abril de 2022, esto lo vemos en la NIF A2, pero a partir del 1 de enero de 2023, exactamente lo mismo, pero lo veremos en el capítulo 2 de la NIF A1, ¿sale? Entonces, justo ese sistema de información contable se compone de estos pasos y vamos a irlos viendo uno por uno. El primero de los pasos es la identificación. ¿Qué es eso? Es el primer acercamiento a la operación. Es cuando sabemos que algo pasa. Ojo, en contabilidad, los contadores y las contadoras no debemos registrar por supuestos, por yo creía, por yo tengo entendido, por a mí me parece, por supongo que, de ninguna manera. Contadores y contadoras, siempre que registramos operaciones, lo hacemos de principio sobre operaciones históricas. ¿Esto qué quiere decir? Sobre cosas que ya pasaron, no sobre lo que está por venir. No, la contabilidad nos permite, a partir de la historia, estimar, a lo mejor tener una idea, hacer un pronóstico de lo que puede estar por venir, pero no registra cosas del futuro. Todo lo que registramos en contabilidad proviene de operaciones ocurridas en el pasado. Pero cuando decimos pasado, no crean ustedes que estamos hablando de hace 3 o 4 años. No, pasado es hace 5 minutos. Cuando nosotros empezamos hoy a las 8 de la noche esta transmisión, eso ya es pasado. Así la contabilidad. Registramos cosas que ya sucedieron, pero esta base histórica no quiere decir que sea cosas de muchos años atrás, ¿no? Es lo que acaba de suceder hace 3 minutos, hace un minuto, una compra, una venta que acaba de completarse, pero no nos basta con que el evento haya sucedido, con que la transacción haya tenido efecto, no. Tiene que haber, ojo, y aquí vamos desglosando algunos tips y algunos elementos, siempre, sí o sí, tiene que haber documentación comprobatoria de las operaciones que vamos a registrar en contabilidad. Los contadores y las contadoras no suponemos, no creemos, no asumimos, no pensamos que podría ser de tal o cual manera bajo ninguna circunstancia. Para que procedamos a un registro, tenemos que partir de los documentos. La documentación fuente, la documentación probatoria resultará fundamental y ahí cuando la tenemos por primera vez en nuestras manos, que ojo, aquí también los contadores tenemos una confusión.
al pensar que en contabilidad registramos FDIs o que registramos facturas, de ninguna manera. En contabilidad, y lo veíamos en la definición que nos aporta la NIF A1, la contabilidad lo que registra son operaciones, operaciones que afectan económicamente a una entidad. Dentro de esas operaciones puede haber transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Ya los describíamos al principio. Ojo, en ningún lado las NIF nos dicen que registramos facturas. No, lo que registramos son operaciones. Estas operaciones, para proceder al registro, deben tener documentación comprobatoria, deben ser verificables, no porque el contador dijo o cree que así es, lo vamos a registrar, o porque el cliente nos pidió que lo registráramos, ahí ya vamos a ponerlos, y vamos a ver que no, porque el último de los pasos, el reconocimiento, implica ponerle tu firma a todo este conjunto de procesos que vamos a seguir. Entonces, si tú le vas a poner tu firma a algo, que sea algo que puedas demostrar que es verdad, ¿sale? Entonces, bajo esta premisa y bajo este contexto, lo que nosotros registramos son operaciones. Estas operaciones tienen documentación comprobatoria. La documentación comprobatoria por excelencia, porque es la que más se utiliza y es la que más se tiene, son las facturas, son los FDIs. En efecto, son uno de los documentos comprobatorios, más no el único. El principal, sí, por supuesto, el principal, y en el que seguramente vamos a basar el 80 o 90% de nuestros registros, sin duda alguna, las facturas. Pero no son el único documento comprobatorio. Para efectos financieros van a funcionarnos lo mismo los títulos de crédito, que pueden ser cheques, pagarés, letras de cambio. Nos sirven los mismos hasta los recibos impresos, pues no tendrán efectos fiscales, pero sí tienen efectos financieros. Nos sirven obviamente los estados de cuenta, las escrituras públicas, los contratos. Todos esos elementos no son facturas, pero sí son documentación comprobatoria. Y si lo que están comprobando es una operación que afectó económicamente a una entidad, pues obviamente nosotros vamos a proceder a registrar esa operación contablemente y nuestro documento fuente será ese elemento. Por lo que entonces la primera conclusión es que no solo registramos facturas, registramos operaciones que están amparadas en documentación comprobatoria. De esa documentación comprobatoria, la principal, por supuesto, que es la factura, pero no la única, ¿sale? Esa es la percepción que debemos nosotros cuidar y que debemos seguir. Ahí, cuando vemos ese documento fuente, decimos, ah, mira, sí es de la empresa. Esto fue una venta que pasó aquí, esto fue una compra que pasó aquí. Ahí corremos con el primero de los pasos, la identificación. Ahora bien, dentro de este proceso de identificación, ¿qué cosas tenemos que entender? Hay tres formas importantes de lograr una correcta identificación. La primera ya la platicamos, entender que no registramos solo CFDIs, sino operaciones que obviamente pueden estar amparadas en un CFDI, por supuesto. Y aquí vamos a llegar a otra conclusión o a otra polémica. Oye, ¿solo voy a registrar partidas deducibles? ¿En qué parte? Yo solamente les planteo el cuestionamiento y les doy de una vez la respuesta. ¿En qué parte de las normas de información financiera nos dicen que solo registramos en contabilidad partidas que son deducibles en materia de ISR? En ninguna. Son dos normatividades distintas. La normatividad financiera persigue el objetivo, ya lo veíamos al principio, de generar justo información financiera para que la empresa base en ella su toma de decisiones. Las disposiciones fiscales lo que persiguen es que el contribuyente o la contribuyente pague sus impuestos, aporte recursos para financiar el gasto público. Comprenden reglas diferentes. Para la contabilidad, las reglas están en las NIF, en las normas de información financiera. Se complementan, ojo, con algunas condiciones que son requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, pero no son el meollo del asunto. Inclusive, las mismas disposiciones fiscales marcan que los registros de la empresa se tendrán que hacer acorde con las normas de información financiera. Independientemente de eso, las disposiciones fiscales tienen su propia normatividad y va a haber partidas que en materia de ISR, por ejemplo, no sean deducibles. Eso en materia de ISR está muy bien, que no sea deducible. Póngale que, ejemplo rapidísimo, hicimos una compra de mercancías, de lo que nosotros vendemos así principalmente. Nuestro negocio es vender estos mouse, ¿sale? Y pues nos surgían porque nos hicieron un pedido de 5,000 piezas y nosotros en este momento nada más teníamos 4,800 y andamos corriendo por todos lados para poder conseguir las 200 piezas más porque ya se va a ir el embarque, tenemos que mandarle las piezas al cliente, ya las cobramos y no las tenemos y andamos corriendo por todos lados y damos con una tienda que nos dice, yo tengo las 200, te las vendo. Y resulta que esos son bien mañosos y nos dicen nada más que pues no te puedo cobrar ni por transferencia ni te puedo cobrar con cheque,
van a ser, no sé, 5,000 pesos, por ejemplo, y me los vas a tener que pagar en efectivo porque ya estoy por cerrar la tienda, te las quieres llevar ahorita, me las pagas en efectivo y nosotros pues no nos queda de otra que pagarla en efectivo porque necesitamos completar el pedido, nos dan nuestra factura, eso sí, pero pues fueron 5,000 pesos y los pagamos en efectivo y somos, póngale, una persona moral. Como no vamos a poderlo deducir porque las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta establecen que aquellas operaciones que superan los 2,000 pesos se tienen que pagar por medios distintos del efectivo, pues eso ya pasó a valer en materia fiscal. Porque yo puedo tener mi factura y al final del día son mercancías que sí vendí, que llegaron a mi bodega y me vengo corriendo con todos los mouse para poderlos meter al camión que se va a llevar el embarque completo, cumplimos, se los lleva el cliente, yo ya lo cobré, ya tengo todo ese dinero, perfecto. Pero resulta que esa operación, como no cumplió con uno de los requisitos fiscales, que es que las operaciones superiores a los 2,000 pesos se paguen por medios distintos del efectivo, pues ya no va a ser deducible para efectos de ISR. El IVA que yo pagué ahí tampoco va a ser acreditable. Pero eso no quiere decir que en contabilidad yo no lo vaya a registrar. Y ojo, no lo voy a registrar dentro de una bolsa de desechos, ¿no? A la que podríamos considerar una cuenta de no deducibles. Hay muchas empresas que llevan una cuenta de no deducibles y de repente tú vas viendo que esa cuenta ahí acumula y acumula y acumula cosas y tiene un saldo gigante y cosas por el estilo y dices, a ver, ¿por qué llevar una cuenta de no deducibles o de qué sirve en términos financieros tener una cuenta de no deducibles si en contabilidad no registramos deducciones, registramos operaciones? Y eso fue una compra y yo pagué por esa compra. En efectivo, sí, no la voy a poder deducir, pero eso no quiere decir que no hayan entrado a mi almacén, no quiere decir que no lo haya vendido y no quiere decir que no pueda yo reconocer mi costo financiero. Obviamente no será deducible, en efecto, no va a ser deducible para efectos fiscales. Tienen toda la razón, pero eso no quiere decir que no haya afectado financieramente o económicamente a la entidad. Justo decíamos al principio, son operaciones que afectan económicamente. Yo saqué 5,000 pesos, entraron 200 piezas de estos mouse, las puse en el camión y a mí ya me habían pagado un precio por el cual yo generé una ganancia. Eso afecta económicamente a la entidad y aun si no está considerado como deducible para efectos de ISR, se debe registrar contablemente. Entonces, abusados. Las normas de información financiera en ningún lado nos dicen que tengamos únicamente que registrar partidas deducibles. Muy atentos. Tenemos que tener, eso sí, documentación comprobatoria. Pónganle que no me hubieran dado factura, que me hubieran dado una nota, porque me dijeron, yo no te lo facturo. Ya saben que nunca faltan esas empresas mañosas. Uno luego los puede denunciar, por supuesto, pero que vamos, que al final del día te meten el pie, te estorban, ¿no? ¿Por qué? Porque te están afectando. Ahora, bajo esa condición me dice, ten esta nota, pues esa nota para efectos contables me permite perfectamente acreditar que la operación pasó, es un documento comprobatorio, pero para efectos fiscales no me va a servir, ¿sale? Entonces, abusados porque ahí también radica una diferencia importante. Esto que implica también y va directamente relacionado con lo que acabamos de decir, hay que siempre darle el peso a la sustancia económica por encima de la forma legal. Esto es, yo tengo la factura que no va a ser deducible, sí, no es deducible. O tengo la nota que pues ni siquiera llega a ser factura, no va a tener ningún efecto fiscal, esa es su forma legal. Pero ¿cuál es la sustancia económica? Pues la sustancia es que yo compré, es una adquisición de mercancías, aumenta mi almacén, luego lo vendí, tengo costo de ventas, tengo ingresos por la venta. Esa es la sustancia económica y yo debo registrar mi operación, no porque lo diga Alfredo Cobos, porque lo dicen las normas de información financiera, yo lo tengo que registrar con base en esa sustancia económica y por supuesto para poder tener todo ese contexto, todo ese conjunto de herramientas, entender a qué se dedica la empresa, qué es lo que hace para entonces yo poder también conocer la sustancia económica de sus operaciones, saber lo que cada movimiento representa. No es lo mismo esa compra de 200 mouse para la empresa que se dedica a vender este tipo de productos que la compra de los mismos 200 mouse, pero para un despacho contable, por ejemplo, que de repente tuvo ahí la oportunidad de que le dijeron, mira, estos mouse normalmente cuestan, no sé, 200 pesos y yo te los voy a dar en 50. ¿Los quieres? Ahí están 200. Y dice, sí, es una gran ganga, los voy a comprar. Pues son los mismos 200 mouse. Pudiste haber pagado la misma cantidad de dinero, pero en una empresa representan mercancías y en otra pueden representar un gasto. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros para poder registrar correctamente las operaciones, tenemos que entender a la empresa que estamos contabilizando y lo que cada uno de los movimientos representa, no para todas, sino para esa en particular, porque la realidad de un mismo movimiento en empresas distintas puede tener, obviamente, interpretaciones también diferentes. Esto nos lleva al paso 2 del proceso para registrar operaciones y es el análisis. Ok, aquí ya vi qué pasó. Simplemente identificar es ver.
que ya sucedió, que ahí está el documento fuente, que está la factura, listo, que es de la empresa, que sí se pagó, ya está. Ahora vamos a definir qué fue lo que pasó ahí. Vamos a identificar si se trata de un ingreso, si se trata de un egreso, si es una transformación interna de las que registramos en diario, porque esto también empieza a encaminarse al registro en pólizas. Cuando nosotros hacemos los cargos y los abonos, hay distintos tipos de pólizas, pólizas de ingresos, de egresos y diario, y se van utilizando. Pues aquí empezamos a ver, ok, vamos definiendo por dónde lo voy a agarrar. Si lo voy a agarrar porque se trata de un ingreso, pues si fuera una venta, claro, es un ingreso, aumento el dinero del negocio. Si fuera una compra, pues es un egreso. Yo pagué, gasté una lana, hoy tengo un beneficio, pero pues me costó un dinerito, ¿sale? Entonces, ahí hacemos el análisis y vamos encaminándonos hacia dónde va a llegar el registro contable. Nada más que, pues, obviamente, ese análisis va a terminar por una interpretación, donde lo que yo estoy viendo como parte de una realidad o de una situación, la voy a traducir ¿en qué? En cargos y abonos, decíamos hace ratito. ¿Cómo traducimos eso en cargos y abonos? Lo vamos a hacer utilizando cuentas contables, que pareciera un pleonasmo, ¿no? Como cuando decimos subir para arriba o bajar para abajo, cuentas contables. Pareciera un pleonasmo, pero de fondo no lo es, porque aquí estamos hablando, cuando nos referimos al término cuentas contables, son aquellas cuentas que se utilizan como registros para la contabilidad, ¿sale? Entonces, por eso hacemos esa expresión. Y aquí en las cuentas vamos a reflejar todo a través de movimientos, cargos y abonos. Y ojo, acuérdense, son 6 pasos dentro del sistema de información contable y hasta este punto ya vamos en el paso 3 y todavía no hemos usado el software, todavía no hemos usado el sistema, no hemos hecho el registro de la póliza, no, estamos en el análisis de la operación. Primero identificamos la operación, la analizamos y ahora la vamos a interpretar. ¿Qué implica la interpretación? Traducir lo que pasó en esa factura a cargos y abonos, que ahí es donde por supuesto viene el reto para muchos contadores y contadoras, porque cuando estamos en la escuela, cuando estamos en las prácticas escolares y demás, pues el maestro o la maestra nos da nuestra lista y nos dice, el 14 de febrero compramos tal cosa, el 15 de febrero compramos esta otra, el 16 de febrero pagamos tal, y nos lo van diciendo y nos lo van describiendo, y está muy bien, porque así es como empezamos a aprender, pero en la vida real, ningún cliente llega y te dice, mira, te voy a hacer aquí te hice la narración de todo lo que pasó en la empresa. Pues de ninguna manera nos dicen, hey, tómalo, aquí están todos los comprobantes, las facturas, los estados de cuenta, los, obviamente, títulos de crédito, todos los elementos, toda la documentación ya está desordenada. Agárrala y conviértala en asientos. Pues esa es nuestra chamba. ¿Cómo convertimos eso en asientos? A través de este tercer paso, la interpretación. Pero obviamente, para poder convertirlo en asientos, tenemos que recurrir a la representación mínima del registro contable, que es la cuenta. Este famoso esquema de mayor, la cuenta T, que lo que representa es el registro donde vamos a anotar nosotros de forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y las disminuciones que sufren los 3 elementos de la estructura financiera de la empresa. A la empresa la dividimos en 3, en recursos y fuentes. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de lo que la empresa tiene y estos son los activos. Por eso les digo que 3, porque recursos y fuentes pues son 2. Nada más que dentro de las fuentes hay 2 tipos de fuentes. Cuando hablamos de recursos, un único tipo, activos, todos los bienes que la empresa posee. Fuentes, tenemos 2 tipos, fuentes internas y fuentes externas. ¿Cuáles son las fuentes internas? Lo que los socios aportaron, el capital. ¿Y cuáles son las fuentes externas? Lo que le debemos a terceros, ya sea porque nos dieron crédito o porque nos prestaron crédito de mercancías, es decir, que nos vendieron mercancías y después las pagamos, o que directamente nos financiaron, nos prestaron dinero en efectivo. Esos son los pasivos. Entonces, tenemos que dentro de la estructura financiera de la empresa hay 3 elementos, activo, pasivo y capital. En las cuentas nosotros vamos a reflejar los aumentos y las disminuciones justo de activo, pasivo y capital. ¿Cómo reflejamos la cuenta en un esquema de mayor? Y aquí varios de ustedes podrían estar diciendo, ay Alfredo, pero qué antiguo es eso que tú nos estás diciendo, ya los esquemas de mayor ya ni se usan, los esquemas de mayor ya no se aplican, todo lo hace el software. Falso de toda falsedad, lo que varios de ustedes pudieran estar pensando, porque ¿qué creen? Que en efecto, el software nos permite hacer obviamente cargos y abonos y sistematizar la información y que pase de aquí para allá y que vaya la acumulación y que lo hagamos más rápido, que lo hagamos mejor, que lo hagamos más ordenado. Pero ¿qué crees? Que parte de aquí mismo. La teoría de la partida doble, y ahorita la vamos a ver, que se instaura en 1494, que Pacioli la teoriza, no la inventa porque ya existía, los comerciantes italianos
ya habían hecho el registro por partida doble. Lo que Pacioli hace muy inteligentemente es teorizarla, decir, ok, Juan la hace de esta manera, Pancho la hace de esta otra, María la hace de esta otra, bueno, pues la juntan y Pacioli lo que hace es tomar las mejores prácticas de esos comerciantes y ponerle una teoría completita para que ahora todos sean iguales. Pues fue el precursor, obviamente, de las normas de información financiera y todo lo que hoy por hoy regula nuestro trabajo. Evidentemente es el padre de la contabilidad, pero les decía, esa teoría de la partida doble que se formalizó hace prácticamente más de 500 años, no ha cambiado en absolutamente nada ni cambiará. ¿Por qué? Porque es una ley monumental, clarísima, drástica, que implica que en contabilidad nada existe por sí mismo. En contabilidad nada se crea por arte de magia. En contabilidad todo tiene un origen y una aplicación. Si hay un recurso, tuvo que haber una fuente. Si hay un A, tiene que haber un B. Y por eso tenemos cargos y abonos. Entonces, aunque nos pudiera resultar como que muy añejo el pensar en los esquemas de mayor, pues ¿qué crees? Que si no dominamos el esquema de mayor, de nada nos va a servir tener el mejor software de contabilidad, porque todos parten de aquí. Y si nosotros nos dedicamos a únicamente contabilizar de forma mecánica, es decir, hacerlo como si fuéramos robotcitos, por muy bueno que sea tu software, no va a tener sentido esa información. De ahí que entonces tengamos que partir del origen, que es justo el estudio GEN. Este esquema de mayor, esta cuenta T, pues tiene elementos que todo contador debería tener tatuados dentro del ADN. Déjense ustedes en la piel, no, en el ADN, que son los elementos que integran la cuenta. Tenemos dos lados de nuestra cuenta, el lado del debe y el lado del haber. Todas las anotaciones que hacemos en el debe son cargos, todas las anotaciones que hacemos en el haber son abonos. La suma de todos los cargos es el movimiento deudor, la suma de todos los abonos es el movimiento acreedor. Hasta aquí vamos bien. Estos dos movimientos se van a comparar y dependiendo cuál sea mayor, si es mayor el movimiento deudor, al movimiento deudor le restaremos el movimiento acreedor, que es menor, y el resultado será un saldo deudor. Si por el contrario tenemos un movimiento acreedor mayor, a ese le vamos a restar el movimiento deudor, que es menor, y el saldo será un saldo acreedor. Esto así, dicho de pronto, dicho así nomás, a la primera, claro que representa una cuestión que podríamos decir, oye, eso es como muy mecánico. Pues sí, pero es que para que existan estos elementos, también existen las reglas del cargo y el abono. Hay distintas reglas para el activo, para el pasivo y para el capital. Por eso decimos que la contabilidad es una técnica, porque estas reglas lo que nos van marcando es, si pasa tal cosa, tienes que registrarla así. Si pasa esta otra cosa, la registramos de esta manera. Y vamos a reflejar esos aumentos y disminuciones en función de los elementos que integran la cuenta y también, por supuesto, de las reglas del cargo y el abono, que en todos los casos se deben apegar a la ley de la partida doble, a la que ya hacíamos mención hace unos minutos, que señala que a todo cargo corresponde un abono en su misma proporción. Esto es una teoría que publica Pacioli en su libro La Suma Aritmética en 1494 en Italia, y de ahí él lo que hace, ya les decía yo antes, es teorizar lo que ya hacían antes los comerciantes, y durante su proceso los comerciantes ya lo hacían, pero él obviamente lo sistematiza para que entonces todo el mundo aplique las mismas reglas y la información, justo él es el precursor, les decía yo, de la normatividad contable, pues sea comparable, porque aunque todos tenían una idea de registrar entre digamos, origen y aplicación de recursos, cargos y abonos, pues cada quien lo hacía a su sabio entender, y ese es un gran problema que enfrentamos todavía al día de hoy. Muchas empresas o muchos contadores, que todavía hay muchos colegas que creen que la contabilidad se puede hacer al sabio entender de cada quien, y aunque nosotros podamos tener ideas muy brillantes, cada uno de nosotros, y todas las ideas muy respetables, la contabilidad no la podemos hacer con la visión personal o individual de cada uno de nosotros. La contabilidad tiene que hacerse de forma sistemática y estructurada con base en la normatividad contable, en las NIF. Con base en las normas es que se hacen los cargos y los abonos, no con base en la costumbre, no con base en lo que nos enseñaron en la escuela si no nos enseñaron con NIF, no con base con lo que yo aprendí trabajando en tal o cual despacho, lo que me transmitieron de una generación a otra en un empleo que tuve. No, tenemos que trabajar siempre con base en normas de información financiera. Y esto nos lleva al cuarto paso, que es la captación. Ok, ya identificaste a qué cargas, a qué abonas, a qué cuentas, obviamente dentro de activo, pasivo y capital. ¿Qué sigue? Pues registrar la póliza. Es aquí cuando aparece el software.
Es aquí cuando aparece el programa. Aquí es cuando entonces todo ese trabajo intelectual que yo ya había hecho de identificar primero analizando la operación, luego identificándola, haciendo su interpretación y finalmente ahora ya que tengo bien claro, cargo a tal cuenta con abono en tal cuenta por estas cantidades, me voy al sistema. Aquí, de 6 pasos hasta el cuarto es el paso en el que llega el programa. Por eso cuando hablamos de sistema de información contable no tenemos que confundirlo con software de contabilidad. El software de contabilidad entra aquí en el paso 4, pero el sistema de información contable son estos 6 pasos completitos, ¿sale? Entonces, es en este punto donde hacemos la captación, donde hacemos el registro de las operaciones en contabilidad, cargos y abonos. Y justo tiene que ver con lo que acabamos de platicar, la consistencia. Hay por ahí todavía un dicho que muchos empresarios repiten, que dicen que cada contador con su librito y que cada quien lo hace a su modo. Y entonces estaba Juan y lo hacía de esta manera, Juan se va, llega María a la empresa y María tiene una visión distinta y dice que lo que hizo Juan está mal, que lo correcto es lo que ella va a hacer y lo hace de una forma distinta. Se va María, llega Pedro y dice lo mismo, que María hizo todo mal, que la forma correcta es la suya y él llega y lo hace. Y luego se va Pedro y llega Verónica y Verónica dice, no, Pedro no tenía idea, todo lo hizo mal, la forma correcta es la mía. Y se va ella, llega otro y luego otro y otro y todos dicen lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque ahí sí se llega a aplicar eso de que cada contador con su librito, esos contadores o contadoras que eh, llevan la contabilidad y les dicen, nada más él o ella la entiende, y hay quienes incluso se sienten contentos de que nada más él o ella lo entienda, o ser ese él o ella, que solo es el único que lo entiende, debería ser un tema que nos preocupe, porque entonces esa información no necesariamente está acorde con la normatividad contable. No es que cada contador con su librito, nada más hay un librito, y son las normas de información financiera que del librito tiene poco, tiene este vuelo, son como 20 centímetros de ancho lo que tiene ese libro, que trae ahí justo todas las normas de información financiera y es el único librito que todos tendríamos que aplicar. Ahí con esas reglas no es que todos vayamos a contabilizar exactamente igual, no. Es que toda la información que cada uno de nosotros haga, cada quien con su estilo, pero sobre las mismas reglas, va a ser comparable, va a ser consistente, no va a haber como que, es que cuando pasa tal cosa yo lo hago de una manera y luego, por ejemplo, caso real en despachos, y nos pasa mucho cuando no tenemos una correcta estandarización de operaciones. Tú como contador o contadora, pues a lo mejor conoces muy bien las NIF, tienes muy claro los conceptos, lo aplicas muy bien, haces correctamente tus cargos y tus abonos, y cuando tú lo haces, pues respetas todos esos elementos, pero resulta que pues a ti va a llegar un punto donde el tiempo no te dé para hacer los registros de todos tus clientes. Eso implica que tu despacho está creciendo. ¿Y qué vas a hacer ahí? Te vas a hacer acompañar por auxiliares contables que te ayuden a hacer el registro. Pero resulta que cuando tú hacías las cosas se hacían muy bien y se lo pasas a tus auxiliares y los auxiliares ya no lo hacen tan bien como tú. Ese sería un problema de los auxiliares. ¿O son los auxiliares los responsables? No, los responsables somos nosotros, porque tenemos que estandarizar esos procesos. Nosotros no sabemos si el auxiliar tiene toda la experiencia, los conocimientos, las herramientas para tomar correctas decisiones, por lo que no le podríamos dejar en sus manos la decisión de llevar totalmente los registros de la empresa. Tenemos que decirle el cómo, ¿para qué? Para que haya consistencia, para que no importa si el registro lo hago yo o lo hace cualquiera de mi equipo, sea cual sea el que lo haga, el resultado sea igualmente valioso y con la misma calidad. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bajo las mismas reglas, con las mismas normas. Esto no crean que es un invento mío nada más o una recomendación, no. Lo dicen los postulados básicos. Hoy por hoy la NIF A2, en 2023, el capítulo 2 de la NIF A1, que nos marca el postulado de consistencia, que dice claramente de esos mandamientos, ¿se acuerdan que hace ratito les decía yo que son unos mandamientos? Pues uno de esos se llama consistencia. Y ese mandamiento señala que ante la existencia de operaciones similares en una entidad, se les debe dar un mismo tratamiento contable también. Es decir, a operación similar, tratamiento similar, siempre atendiendo la sustancia económica, por lo que esa percepción de que cada uno de nosotros con su librito, pues no puede funcionar. ¿Cómo le hacemos para poder tener esa consistencia? Para que todo se haga bien desde la primera vez y en todo momento. Trabajar con base en NIF. No hacerlo por costumbre, no hacerlo por imitación, no hacerlo por corazonadas. Trabajar con base en normas de información financiera. Una gran herramienta es establecer manuales y guías contabilizadoras para que todo tu equipo lo haga igual, para que no tengas que ser tú quien haga todo, sino que tu equipo, aun si tú no lo hicieras, lo haga con la misma calidad como lo harías tú. Y también validar que esos tratamientos que nosotros le vamos dando estén vigentes todavía, porque así como estamos acostumbrados a que las leyes fiscales van cambiando, las normas financieras también, y lo decíamos a lo largo de toda la transmisión, de hecho hincapié en que para 2023
cambia el acomodo de las normas, pues son materia viva también, año con año tienen modificaciones. Para esta ocasión, bueno, el cambio fue estructural, pero año con año tienen pequeñas modificaciones en distintas normas que nos implican, obviamente, a los contadores verificar que los procedimientos con los que registramos las operaciones en contabilidad siguen vigentes. Entonces, obviamente, eso es fundamental. Ya que tengo esa parte lista, ya que tengo la consistencia resuelta y tenemos todo este conjunto de herramientas para hacerlo bien, ¿qué sigue? Pues el procesamiento. Yo ya le capté los datos, ya los capturé en el sistema. ¿Qué hace el sistema? Bueno, pues lo que yo mando como una póliza con cargos y abonos, el sistema lo va acumulando primero en auxiliares, lo que hacíamos en los esquemas de mayor, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace el sistema? El sistema calcula los movimientos, deudor y acreedor de cada cuenta, determina el saldo y lo presenta en balanzas de comprobación. Esa parte antes la hacíamos a mano. El software hoy por hoy nos hace toda esa acumulación. El procesamiento al final del día lo hace el sistema, pero ojo, ¿con base en qué? En la información que nosotros le damos. Y el gran problema aquí es que muchas veces delegamos ese procesamiento únicamente al software y nosotros ni siquiera entendemos qué pasa con el sistema. ¿Qué hace con la información? ¿Por qué? Porque le hemos permitido ir dejando atrás por el hecho de pensar que los esquemas de mayor son cosa de los viejitos y demás. Entonces pensamos que la contabilidad, pues listo, el software te la hace y vemos números luego en una balanza de comprobación y no tenemos idea de dónde salieron, de qué representan, de por qué son un movimiento, de por qué son un saldo, por qué la balanza de comprobación trae saldos iniciales y luego trae movimientos y luego trae saldos finales y nomás vemos números y no sabemos ni para dónde jala un número ni para dónde jala el otro. Por lo que, ¿qué es lo que implica esto? Que para poder entender el procesamiento que hace el software, nosotros tenemos que saber hacer ese procesamiento a mano, aunque no lo hagas a mano siempre, porque obviamente no lo vas a hacer a mano en la práctica, sí tienes que tenerlo muy claro y sí tienes que saber qué es lo que hace el sistema con esa información. Ejemplo así rapidísimo. ¿Cuántas veces ustedes no escucharon que les dice el papá o la mamá, cualquiera de nosotros, para lo que sea, para contratar a alguien que te ayude a la limpieza en tu casa, para contratar a un empleado que te apoye con alguna cuestión, te dicen, para mandar tienes que saber hacer, porque de lo contrario, si tú no sabes hacer por lo que estás mandando, cualquiera te va a agarrar de tonto, ¿no? Seguro, palabras más, palabras menos, a más de uno de nosotros nos lo han dicho nuestros padres en algún momento, nuestros abuelos, que nos dicen que si vas a contratar a alguien para lo que sea y le vas a dar instrucciones, tú tienes que saber cómo se hace ese trabajo, aunque no lo vayas a hacer. No lo vas a hacer porque estás contratando a alguien que lo haga por ti, pero tienes que saber cómo se hace. Esto aplica exactamente igual en el software de contabilidad. Yo contrato el software de contabilidad para que haga ese trabajo por mí, pero para poder mandar al software, yo tengo que saber hacer lo que el software hace, aunque no lo haga. ¿Sí me explico? Esa es la importancia de entender el procesamiento. Esa es la importancia de definir el porqué de las cosas en la contabilidad. Ya que hice el procesamiento, viene lo más delicado y la parte final de estos 6 pasos. El paso 6, el reconocimiento, lo que se arroja a través de una balanza de comprobación que tiene saldos finales, nosotros lo vamos a convertir en estados financieros. Decíamos al principio, la contabilidad lo que nos hace o en lo que nos permite basar la toma de decisiones es en la información financiera y su manifestación fundamental son los estados financieros. Y como yo voy a tener esos estados financieros y ahí van a estar, los voy a firmar. El reconocimiento final de que todo eso pasó y de que la historia de la empresa se ha resumido, la historia de la empresa durante un periodo determinado o a una fecha específica, se ha resumido en esos saldos de esas cuentas que se convirtieron en estados financieros que dicen un número y al que obviamente se le aplicó también una metodología de emisión, van a llevar mi firma. El contador y la contadora firma esos estados financieros. Y en el momento en el que le plasmamos nuestra firma, estamos validando que todo lo que ahí dice sucedió. Por lo que esa etapa final, y fíjense cómo hicimos el camino, el proceso completito del sistema de información contable del paso 1 al paso 6, lo hicimos y va desde lo mínimo, que es la expresión mínima, que es la operación que sucede y se identifica, se analiza, se interpreta, se captura, se procesa y finalmente termina convertida en estados financieros. Esa es la ruta que siguen todas las operaciones de la empresa. Todas, desde la más chiquita hasta la más grande, todas deben seguir esa misma ruta y nosotros como profesionales somos los que transitamos esa ruta con la empresa, evidentemente. Oye, ¿y que esto es un proceso muy difícil? No, es un proceso que requiere gran responsabilidad,
que requiere conocimiento, que requiere trabajo, que requiere evidentemente toda la disposición y toda la pasión para hacerlo bien, porque la contabilidad es una profesión que para vivirla, con lo demandante que puede llegar a ser, hay que apasionarse de ella, te tiene que gustar, la tienes que gozar. Y a lo mejor, como el caso que platicábamos hace ratito con Verónica, que nos decía, yo al principio pues lo hice por una necesidad, después descubrí que me encanta, pues justo nos pasa a la mayoría de nosotros algo similar. Entonces, cuando te encanta la contabilidad de esa manera y cuando la disfrutas tanto, la puedes hacer bien. Ojo, el proceso que seguimos y todo esto que acabamos de describir no es solo para pagar impuestos. La parte de los impuestos es una rama de la contabilidad y se relaciona con todo este registro de las operaciones sin duda alguna, porque con base en esa información se determinan muchos de los impuestos considerando obviamente el efecto de las partidas y los requisitos fiscales que éstas pueden cumplir o no, evidentemente, pero emanan de aquí y que con base en ello se determinan las contribuciones, sí, pero eso simplemente es una parte. El fondo de la contabilidad no es solo pagar impuestos, es un elemento importantísimo que yo soy fiscalista, yo amo los impuestos, vivo de los impuestos, me encantan los impuestos, pero los contadores jamás debemos ceder el terreno financiero en favor de lo fiscal nunca, porque entonces estamos condenando nuestro ejercicio profesional a únicamente ser unos presentadores de declaraciones que eso, sinceramente, mal, porque muchos lo hacen mal y en esta temporada lo estamos viendo todavía más, pues casi cualquiera se puede atrever a hacerlo. No quiere decir que lo vayan a hacer bien, pero eso cualquiera. Asumir la responsabilidad de una contabilidad con toda la seriedad, con todo el compromiso y con toda la pasión que ello representa, eso sí, no cualquiera. Y justo la contabilidad debe servir para que los dueños de negocio, las dueñas de negocio puedan tomar decisiones con base en ella. Entonces, justo lo más importante de la contabilidad es disfrutarla. Disfruta el camino, porque ese camino de 6 pasos lo construimos todos los días. No creas tú que llegamos a los estados financieros únicamente al cierre del ejercicio y ya. Ahí hacemos los estados financieros. No, los estados financieros se construyen desde el primer día del periodo. Desde la primera operación, desde el primer cargo y el primer abono ya estamos haciendo estados financieros, porque esa información se va a acumular, como lo decíamos antes, en cuentas, en auxiliares y demás, y se va a convertir en balanzas y luego en los estados financieros, pero es toda esa ruta. Entonces, evidentemente es una ruta apasionante, es una ruta que requiere, por supuesto, preparación, compromiso, tener en cuenta todos y cada uno de los elementos que necesitamos dominar para hacer la contabilidad y hacerla nuestra y hacerla parte de nuestra vida y disfrutarla, ya sea que la estés ejerciendo todos los días, que te asegures de estarla ejerciendo bien, ya sea que en su momento lo habías hecho, lo tuviste que dejar y quieres retomarlo de la mejor manera posible, ya sea que eventualmente acabas de salir de la escuela y dices, oye, pues yo quiero complementar todo lo que aprendí en la escuela para hacer esta contabilidad correcta, esta contabilidad de vanguardia, esta contabilidad de 2022, esta contabilidad que la podamos comparar con cualquier otra contabilidad del mundo y tenga la misma calidad y sea perfectamente entendible y eso nos haga profesionales más competitivos, poder crear nuestras propias oportunidades, poder acceder a mejores puestos laborales y esa es nuestra intención y nuestro interés, crear nuestras propias firmas, que yo creo que es la mejor manera que hay de ejercer la profesión contable, crear tu propio ejercicio independiente, pero que al final del día tú dices, yo quiero complementar todo eso, o que incluso estás un pasito antes, estás estudiando, dices, yo lo que he estado viendo en la escuela no me ha dado todas esas herramientas que necesito para poder hacer la contabilidad que requieren las empresas. Entonces, queridos amigos, les decía yo al principio, muchos de ustedes llegaron por esta razón. La Academia CEFIN de Contabilidad Básica tiene la solución a estas necesidades